y somos ingenieros civiles. Actualmente estudiamos el máster de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Alicante. Este video tutorial que hemos preparado hoy se trata de una clase básica del programa llamado ECHMS, que se usa en la asignatura de Ingeniería Hidrológica, en el cual pretende modelar datos hidrológicos y ver su evolución a lo largo de su recorrido. Empezaremos entonces por el primer paso que toda persona debe realizar cuando se inicia el nuevo programa, que será el de descargarse el programa de la página web. A continuación, mostramos la página donde hemos descargado nuestra versión. Para ello, nos meteremos en la sección Descargas. La versión que descargaremos es la ECHMS 4.6.1 para Windows, que es la versión más reciente con la que podemos contar. Esperaremos su descarga y le daremos a ejecutar. Una vez descargado, haremos doble clic sobre el ejecutor para proceder a la instalación del programa. A continuación, en la ventana de instalación, haremos clic en Next. Se muestran entonces los términos y condiciones para su uso. Por tanto, aceptaremos todos estos términos y clicaremos nuevamente en Next. Tenemos la opción de elegir la carpeta donde instalar el programa. Nuestra recomendación es no realizar ningún cambio y dejar la carpeta que aparece por defecto. Haremos entonces clic nuevamente en Next. Para una mayor facilidad en la búsqueda del programa, crearemos un acceso directo en el escritorio. Por ello, seleccionamos la opción que nos aparece en pantalla y por última vez clicaremos en Next. Ahora procederemos a su instalación. Y finalmente, para acabar, clicaremos en Finish. Como podemos observar, se ha creado el acceso directo del programa en el escritorio. Así pues, iniciaremos por primera vez HMS. Antes de ponernos manos a la obra, comentaremos primero la interfaz del programa HMS. Como podemos ver, en la parte superior se encuentra la barra de menús, File, Edit, View, Components, etc. Y debajo de ella se encuentra la barra de herramientas, que será la que nos centraremos en explicar más adelante. En el lado izquierdo se encuentra el explorador de archivos, donde podemos ver todos los archivos que iremos generando. En la parte inferior de esto se localiza el editor de componentes. Y finalmente, en la parte inferior tenemos la ventana de registros de mensajes, en el cual, si el programa encontrara algún error, nos informaría por medio de esta ventana. También faltaría la última ventana, que sería el escritorio de trabajo, que se habilitará una vez se cree la cuenca del proyecto. Este paso lo realizaremos a continuación. Como primer paso, crearemos un nuevo archivo. Para ello, iremos a File en la barra de menú. Haremos clic en New, al cual añadiremos un nombre, por ejemplo, HMS, y una descripción que sirva como referencia al proyecto a realizar. Lo llamaremos Video Tutorial. Cabe mencionar que la descripción no es un paso obligatorio a rellenar. Sin embargo, la ubicación del archivo es bastante importante, ya que será necesaria una carpeta específica para guardar toda la información generada durante el proyecto. Al igual que su descarga, recomendamos que esta carpeta se encuentre en el escritorio para una mayor facilidad de búsqueda. Llamaremos a nuestra carpeta, por ejemplo, HMS, y lo seleccionaremos. Finalmente, crearemos nuestro proyecto. Como hemos mencionado antes, será necesario crear la cuenca para habilitar nuestra ventana de trabajo. Para ello, en la barra de menú nos dirigiremos a Components. Basic Model Manager. Crearemos una cuenca haciendo clic en New. Pondremos un nombre, por ejemplo, llamaremos a nuestra cuenca Cuenca 1. La descripción en este caso no es necesaria tampoco, por tanto obviaremos este apartado. Le damos a crear y cerramos. Podemos observar en el explorador de archivos que nos aparece la cuenca recién creada. Ahora desplegamos Basic Model y hacemos doble clic a la cuenca. Y como podemos ver, nuestra ventana de trabajo ya se ha habilitado. Antes de continuar, haremos un breve resumen de la barra de herramientas, que proporciona, al igual que en otros programas, un rápido acceso a los iconos que nos permiten ejecutar algunas órdenes, como crear un nuevo archivo, abrir uno ya creado, guardar el archivo con el que se está trabajando o imprimir. Además, propio de este programa, podemos agregar elementos hidrológicos para representar la cuenca que más adelante detallaremos. Podemos también ejecutar simulaciones de nuestro trabajo y finalmente obtener resultados.
En la barra de menús podemos encontrar distintas opciones de edición, visualización, así también como componentes básicos de un proyecto para realizar un modelo completo de la cuenca. Algunos de los componentes más importantes son: el primero de ellos es el modelo de la cuenca. Como hemos realizado antes, representa la cuenca física. Este modelo se desarrolla agregando y conectando elementos hidrológicos que explicaremos más adelante. Otro componente es el modelo meteorológico. Crearemos uno nuevo con el nombre Meteo1. Desplegaremos en Meteorologic y podemos ver que este componente se asocia a características propias de registros de lluvia en las subcuencas que se creen. También se pueden introducir datos de pluviómetros pudiéndose utilizar precipitaciones reales, teóricas o tormentas de diseño. El último de los componentes del cual hablaremos son las especificaciones de control. Crearemos uno con el nombre Control1. Desplegaremos dicho componente en la ventana de archivos y seleccionamos Control1. Este componente indica cuándo deben empezar y terminar los cálculos, así como el incremento de tiempo con el que se debe realizar los cálculos. El incremento de tiempo es para indicar cada cuánto tiempo se deben realizar los cálculos. Ahora hablaremos de los 7 elementos hidrológicos con los que cualquier usuario podría elaborar una cuenca tan compleja como lo requiere el problema que esté tratando. Cabe destacar que los elementos están dispuestos de tal forma que su orden sigue una secuencia lógica para realizar los cálculos, desde las subcuencas que conforman las cabeceras aguas arriba hasta el punto de salida de todo el caudal aguas abajo. El primero de ellos, la subcuenca, este elemento se usa para representar la cuenca física. Por tanto, se colocarán tantas como subcuencas tenga la cuenca. Es importante saber que este elemento no recibe flujo entrante y solo produce un flujo saliente como así se indica. El segundo, tramo de cauce o canal, se usa para transportar el agua generada en algún punto de la cuenca hacia aguas abajo, hasta otro punto de la cuenca. Este elemento recibe uno o varios flujos entrantes y produce un solo flujo saliente. Este tipo de elemento se suele utilizar para representar tramos de ríos o arroyos. El tercero, embalse o reservorio, se usa para moderar la acumulación de agua como puede ser un embalse. La entrada puede provenir de uno o varios elementos hidrológicos situados aguas arriba del depósito y proporciona como resultado del cálculo un único flujo saliente. El cuarto, unión o confluencia, se usa para juntar los cauces de dos subcuencas cuyos cauces confluyen en un punto. Se supone que este punto es el inicio de la subcuenca a donde ambas vierten o confluyen. Al igual que el tramo, este elemento recibe uno o varios flujos entrantes y produce un único flujo saliente. El quinto, derivación o desviación, se usa para moderar un flujo de agua que abandona un tramo de cauce. La entrada proviene de uno o varios elementos de aguas arriba. La salida de este elemento consiste en un flujo derivado y otro no derivado o principal. El penúltimo elemento, fuente, se usa para introducir agua dentro del modelo de la cuenca, como por ejemplo el de representar un trasvase a la cuenca proveniente de otra. Y el último, salida o sumidero, se usa para representar el punto de salida de la cuenca, ya sea al mar o al vértice más bajo de esta. Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y no produce flujo saliente. Para seguir con la explicación, lo siguiente que haremos será realizar un ejemplo muy básico que nos sirva de ayuda a afianzar los conceptos recién adquiridos. Para ello, crearemos un nuevo archivo, de la manera que hemos explicado antes: File, New. En este caso, llamaremos a nuestro proyecto Ejemplo, y de la misma manera que hicimos antes, crearemos una carpeta en el escritorio llamada Ejemplo. Creamos también nuestra cuenca. Components, Basic Model Manager, New. Llamamos cuenca y ejemplo en la descripción. Hacemos doble clic. A nuestra cuenca agregamos
el primer elemento hidrológico, que será una subcuenca. La colocación de ella en la ventana de trabajo no es importante. Le pondremos de nombre subcuenca y como descripción, ejemplo. El segundo elemento que añadiremos será un sumidero. Al igual que en el caso de la subcuenca, su posición en la ventana no importa. Lo llamaremos vertido. Y descripción, ejemplo. Para realizar la conexión entre ambos elementos, haremos doble clic en la subcuenca. En Downstream abrimos el desplegable y podemos observar que aparece el elemento vertido. Si hubiéramos creado otros elementos, aparecerían en este desplegable. Aplicamos y como vemos se ha generado una recta que une la subcuenca con el punto de vertido que se encuentra aguas abajo. Otra opción para hacer lo mismo sería irnos a la ventana de explorador de archivos, seleccionar la subcuenca y en la ventana de editor de componentes encontramos también el desplegable Downstream. A continuación, explicaremos un poco el editor de componentes donde se introducirán los datos de los elementos. Tenemos la descripción. Aquí aparece lo que escribimos anteriormente cuando creamos la subcuenca. En caso de no haber añadido ninguna, aparecería en blanco. También tenemos Downstream, que nos enseña lo que tenemos aguas abajo de este elemento, es decir, de nuestra subcuenca. Al haber realizado la conexión anteriormente, se ha añadido automáticamente el vertido. A continuación, el área en kilómetros cuadrados. Como podemos observar, tiene un asterisco en rojo, que nos indica que es un dato que se debe introducir obligatoriamente. En nuestro ejemplo, tenemos una subcuenca de 5,2 kilómetros cuadrados. Los 6 datos siguientes son parámetros para su ubicación geográfica. Nosotros no añadiremos ninguna información en estos datos. Los últimos parámetros son métodos de usos para distintas aplicaciones, como Canopy Method, que es el agua interceptada por la cobertura vegetal, es decir, elegir el método a utilizar entre una cubierta sencilla o cuadriculada. Dejaremos la opción por defecto, que es ninguna. También está Surface Method, es el agua retenida por la superficie. Se puede elegir el método a usar como una superficie sencilla o cuadriculada. Dejaremos también la opción predeterminada. Loss Method, se puede elegir el método a usar en el cálculo de las pérdidas de la precipitación y la separación de la precipitación neta de la precipitación total. Para nuestro ejemplo, trabajaremos con el método inicial y constante. Transform Method, aquí encontramos los métodos que transforman las precipitaciones netas en caudales. Para el ejemplo, trabajaremos con el método de hidrograma unitario sintético del SCS. Base Flow Method, se elige el método para calcular el flujo base. Esto se hace para añadir el caudal base que tenía la cuenca antes de la crecida y que debe continuar por debajo del hidrograma de crecida. En nuestro ejemplo, indicaremos que se debe despreciar el flujo base, así que elegiremos No. En la pestaña de Loss, ingresaremos todos los datos de manera obligatoria, como así nos indican los asteriscos rojos. Por tanto, pondremos en la pérdida inicial 50 milímetros. La constante de pérdida será de 12,7 milímetros por hora. Y por último, el porcentaje de área impermeable, que en nuestro caso será de 0%. En la pestaña Transform se solicita únicamente el tiempo de retardo en minutos, ya que previamente se ha elegido el método SCS para transformar la precipitación neta en caudal. Dejaremos por defecto el tipo estándar, y en el tiempo de retardo, sabiendo que nuestro ejemplo es de 2 horas, escribiremos por tanto 120 minutos. Antes de continuar, recomendamos guardar por cualquier inconveniente que pudiera pasar, para poder tener un archivo ya creado con los datos grabados. A continuación, antes de crear el modelo meteorológico, se deben introducir los datos pluviométricos. En nuestro ejemplo, tenemos un pluviógrafo. Para ello, iremos a Components y crearemos una serie temporal. En esta ventana, en Data Type, se puede elegir el ingreso de datos de precipitación, caudales, almacenamientos, temperaturas, radiación, etc. En nuestro caso, nuestros datos serán de precipitación. Creamos entonces una nueva serie, poniendo el nombre de pluviógrafo. No añadiremos ninguna descripción. En el explorador de archivos hacemos
clic en serie temporal, clic en precipitación y finalmente en pluviógrafo. En el editor de componentes, en Data Source, seleccionaremos Manual Entry. Esto es para poder introducir los datos manualmente. En Units dejaremos Incremental Millimeters para incrementar la precipitación en milímetros. Tiempo de intervalo. Introduciremos un intervalo de registro de precipitación de acuerdo con los datos. En nuestro caso serán 30 minutos. A continuación, haremos doble clic en Pluviógrafo, en la ventana de explorador de archivos, y seleccionaremos la fecha que nos aparece. Modificaremos estos datos para poder empezar el 1 de enero del 2000, a las 14 horas. Hasta el 1 de enero del 2000 a las 17 horas y 30 minutos. Para introducir los datos de este intervalo de tiempo, iremos a la tabla Table. A continuación, rellenaremos la tabla con nuestras precipitaciones, que serán 12, 20, 10, 4, 8, 22 y 8. Si tuviéramos valores decimales, tendríamos que llevar cuidado con la configuración que tengamos en nuestro equipo, ya que si el signo utilizado para los decimales, ya sea el punto o la coma, no es el adecuado, los datos se perderían. Para visualizar el hietograma correspondiente de nuestro ejemplo, iremos a la pestaña Graph. Como siguiente paso, crearemos el modelo meteorológico. Components, lo llamaremos Meteo. En la ventana explorador de archivos haremos doble clic en Meteorology y seleccionamos Meteo. Los datos a rellenar serán el de precipitación que seleccionaremos y hietograma especificado, ya que nuestros datos están introducidos. Nuestro sistema de trabajo es el métrico. Iremos a la pestaña Basics y añadiremos nuestra subcuenca al modelo creado seleccionando la opción de Yes. En la ventana explorador de archivos seleccionamos Meteo y ahora hietograma especificado. Y en el editor de componentes aplicamos a nuestra subcuenca nuestro pluviógrafo creado. Como último paso antes de crear la simulación, crearemos unas especificaciones de control. Para ello, iremos a Components y lo llamaremos Control. En el explorador de archivos clicaremos en Control y en el editor de componentes añadiremos la fecha y hora del inicio y final de cálculo, usando los mismos introducidos anteriormente. Y 17:30. Finalmente, crearemos nuestra simulación. Para ello, en la ventana Compute, haremos clic en Create Simulation Run y le damos a Next. Nuestra cuenca está seleccionada y clicaremos en Next y Next. Next. Finish. Ahora en la parte inferior de la ventana explorador de archivos iremos a la pestaña Compute y seleccionaremos la simulación creada. Ejecutaremos entonces la simulación clicando el siguiente icono en la barra de herramientas. Creada la simulación, cerramos y en la pestaña de Result podemos observar nuestros resultados. Clicaremos en nuestra simulación y como podemos ver, tenemos un resumen global de nuestra cuenca, gráficas y distintos resultados como pueden ser la infiltración, las pérdidas, etc. Como comprobamos, el hidrograma se ha quedado relativamente corto debido a usar un tiempo escaso. Es por ello que para poder comentar mejor los resultados, modificaremos algunos datos como el tiempo total modelado para ver el hidrograma completo en su rama ascendente y descendente. Para ello, en el explorador de archivos nos iremos al tiempo de control y aumentaremos el tiempo de cálculo, dejando igual el tiempo de inicio, y el final lo alargaremos hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente. Para que no exista errores de cálculo, debemos ir al modelo meteorológico y asegurarnos de cambiar Our Compute por Set to Default, que sirve para rellenar los datos vacíos por valores iguales a 0. Así, le damos a calcular por segunda vez. Como se puede observar, el hidrograma ya cuenta con una rama ascendente y otra descendente, siendo el caudal máximo su punto más alto, que se considera aproximadamente a las 7 horas. En la parte superior también observamos el hidrograma,
en el cual el color azul representa la precipitación y el rojo las pérdidas por infiltraciones. En la pestaña de resultados podemos comprobar algunos de los datos de manera más específica mediante tablas. En la tabla de la serie temporal podemos ver las precipitaciones, las infiltraciones y el caudal del hidrograma a lo largo del tiempo de cálculo. De manera más resumida, en el resumen global obtenemos los resultados más importantes, como es el máximo caudal de 8,5 metros cúbicos segundos que se obtiene a las 7 horas, como lo habíamos comentado antes, y el volumen en milímetros o en metros cúbicos. Con esto damos por finalizado este videotutorial. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y ayuda para el uso del programa. Adeu. Adeu.